Haribol, queridos devotos, vamos a empezar en 3 minutos con la clase del Srimad Bhagavatam. Voy a intentar hacer 3 versos. El 1, canto 1, capítulo 2, verso 33, 34 y canto 1, capítulo 3, porque el segundo acaba en el 34. Texto 1. Entonces, vamos a hacer tres textos más o menos en 45 minutos. Y ayer fue la aparición del Radhakunda, así que en los últimos 15 minutos vamos a intentar hablar un poco de eso. Entonces vamos a esperar un rato que se den los devotos. Bueno, vamos a empezar. Haribol a todos los devotos, reverencias. Buenos días. Pues hoy vamos a leer del Srimad Bhagavatam, el capítulo 2, texto 33. Entonces, bueno, voy a leer el verso en sánscrito. Asho gunamayair vaver bhuta sukshmendriyatmavi swanirmiteshu nirvishto bhunte bhuteshu tadgunan. Traducción palabra por palabra. Asho, ese Paramatma. Guna Mayei, influenciado por las modalidades de la naturaleza. Bhavei, naturalmente. Bhutta, creado. Sukshma, sutil. Indriya, sentidos. Atmavig, por los seres vivientes. Swa Nirmiteshu, en su propia creación. Nirvishta, entrado. Bhunte, hace disfrutar. Bhuteshu, en las entidades vivientes. Tadgunan, esas modalidades de la naturaleza. Traducción completa. La superalma entra en los cuerpos de los seres creados, los cuales están influenciados por las modalidades de la naturaleza material, y hace que ellos disfruten de los efectos de esas modalidades mediante la mente sutil. Significado por Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Existen 8.400.000 especies de seres vivientes, comenzando con el más elevado ser intelectual, Brahma, y descendiendo hasta la insignificante hormiga, y todos ellos están disfrutando del mundo material conforme a los deseos de la mente sutil y el cuerpo material burdo. El cuerpo material burdo se basa en las condiciones de la mente sutil y los sentidos. De la mente sutil y los sentidos se crean según el deseo del ser viviente. El Señor, en la forma de Paramatma, ayuda al ser viviente a obtener felicidad material, ya que el ser viviente, desde todos los puntos de vista, es incapaz de obtener lo que desea. Él propone, y el Señor dispone. En otro sentido, los seres vivientes son partes integrales del Señor, y por ende ellos y el Señor son uno.
En el Bhagavad Gita, el Señor ha declarado que los seres vivientes de todas las variedades de cuerpos son sus hijos. Los sufrimientos y disfrutes de los hijos son indirectamente los sufrimientos y disfrutes del Padre. Aún así, el Padre no es de ninguna manera afectado directamente por el sufrimiento y el disfrute de los hijos. Él es tan bondadoso que, en la forma de Paramatma, permanece constantemente con el ser viviente y siempre trata de dirigirlo hacia la verdadera felicidad. Jai Srila Prabhupada. Bueno, entonces el texto está diciendo que Krishna nos puede dar la felicidad. Y que Él es, a pesar de que Él tiene empatía, compasión por lo que nosotros podemos estar pasando, Él no está afectado. Bueno, vamos a hacer algunas oraciones antes de empezar a explicar este verso. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sanjavadi Pashate Veshatarime Namo Mahaviraneya Krishna Prema Pradayate Krishna Ya Krishna Chaitanya Name Gaura Vishanamaha Ya Krishna Karana Sindhu Dinabando Jagat Patego Pesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishavanu Sute Devi Pramama Hari Priya Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bueno, en este texto, esto es algo que está diciendo Sutta Goswami. Sutta Goswami está explicando cómo el Señor Supremo, o sea, Paramatma, como se dice en este texto, mantiene y revisa la creación. Este verso también describe el papel del Señor dentro de cada ser como testigo y guía interior. Entonces este verso también tiene un poco de relación porque después de crear, el Señor entra en su propia creación como Paramatma. Entonces vamos a explicar un poquito. Bueno, entonces, aparte de la explicación de Prabhupada, él nos está dando el ejemplo de que cuando nosotros nos sentimos miserables, nos sentimos tristes, o cuando nos sentimos felices, Krishna, igual que un padre, es afectado, no es afectado, sino que se siente también triste, es como empático. Se siente triste si nosotros estamos tristes, se siente contento si nosotros estamos contentos, se siente satisfecho. Entonces, otro ejemplo que hay es el de la luna en el río, que por ejemplo uno ve el reflejo de la luna, pero no es la luna, que es más como un ejemplo de cuando Krishna viene al mundo material. Entonces en este ejemplo Krishna es la luna y el río es el mundo material, pero a pesar de que la luna reflejada en el río se ve con las ondas del río, pero la luna no deja de ser la luna. Entonces ese es un ejemplo de cómo Krishna, cuando viene al mundo material, parece que fuera material también, pero no lo es. Su forma original sigue siendo totalmente espiritual, como la luna y el reflejo en el agua. Entonces el alma, más que nada por la influencia del cuerpo, deseamos disfrutar del mundo. Entonces Krishna es el que autoriza y acompaña estas experiencias, porque eso ya lo vamos a ver en el tercer canto más adelante, pero hay un verso que dice: sin el permiso de Krishna, ni siquiera una Brishna, creo que se dice, bueno, ni siquiera una hoja se puede mover con el viento. Entonces nosotros no podemos actuar sin su permiso, porque Él es el observador, Él es el sancionador. Todo pasa, ya sea bueno, malo, todo sucede porque Krishna así lo ha planeado. Desde que nacemos, absolutamente toda nuestra vida, todas nuestras decisiones ya están escritas, por así decirlo. Entonces todo lo que nos pasa ya estaba planeado y es por un motivo específico. Entonces,
comprendiendo esto, nos va a despertar un poco de gratitud, porque por esto, justo por esto que él todo lo hace por un motivo, a pesar de que a veces nos pasen cosas malas. Tal vez por esas cosas malas nos pasa algo mejor de lo que creíamos que podía pasarnos. Entonces eso va a despertar un poco de gratitud con Krishna. Entonces, poco a poco, mientras nos vamos adentrando más y más en este proceso de la conciencia de Krishna, nos vamos a separar más y más de lo material. Y mientras nos vamos separando más de lo material, Paramatma, que es Krishna que está en nuestro corazón, va a empezar poco a poco a guiarnos de regreso a él, a su forma suprema. Entonces aquí hay una cita de Prabhupada que dice: el Señor permite que el alma viva según sus deseos, pero también les da las instrucciones necesarias para volver al hogar de vuelta a Dios. Entonces, el Señor no es indiferente, porque vive con cada ser en nuestro corazón, y entender su presencia interna purifica nuestra mente y nos impulsa a actuar correctamente. Entonces, este verso nos ayuda a que podamos siempre recordar que el Señor está dentro de nosotros, nos está observando, no es indiferente a lo que nos pasa, siempre está guiando nuestros pensamientos, nuestras acciones, para que todo pueda salir no bien, sino como mejor sea para nosotros. Entonces, bueno, voy a terminar aquí con los significados de este verso, con la explicación, una explicación corta de este verso. Entonces vamos con el siguiente. Más o menos estoy intentando explicar cada verso en 15 minutos. Entonces el siguiente verso sería el el verso 34 del capítulo 2 del canto 1. Entonces, bueno, primero vamos a leer otra vez. Entonces ese verso dice: Bhavati esha sattvena lokam loka bhavana lila vatara nurato devatiryan naradishu. Traducción palabra por palabra: Bhavayati mantiene, Esha, todos estos, Sattvena, en la modalidad de la bondad, Lokan, por todo el universo, Vai, generalmente, Loka Bhavana, el amo de todos los universos, Lila, pasatiempos, Avatar, encarnación, Anurata, haciendo el papel, Deva, los semidioses, Tiryak, animales inferiores, Nara Adishu, en el seno de los seres humanos. Traducción completa. De esa manera, el Señor de los universos mantiene todos los planetas que están habitados por semidioses, hombres y animales inferiores. Haciendo los papeles de encarnaciones, Él ejecuta pasatiempos para rescatar a aquellos que se hallan en el plano de la modalidad de la bondad pura. Significado. Existe una infinidad de universos materiales y en todos y cada uno de los universos existe una infinidad de planetas, habitados por diferentes grados de entidades vivientes, influenciadas por las diferentes modalidades de la naturaleza. El Señor, Vishnu, se encarna en todos y cada uno de los planetas y en todos y cada uno de los tipos de sociedad de seres vivientes. Él manifiesta sus pasatiempos trascendentales entre ellos, únicamente para crearles el deseo de ir de vuelta a Dios. El Señor no cambia su posición trascendental original, pero parece manifestarse de diferentes maneras, de acuerdo con el tiempo, las circunstancias y la sociedad en particular. Algunas veces, Él mismo se encarna o apodera a un ser viviente apto para que actúe por Él, pero en cualquiera de los dos casos el propósito es el mismo. El Señor quiere que el ser viviente que sufre vaya de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. La felicidad que los seres vivientes anhelan no se encuentra en ningún rincón de los innumerables universos y planetas materiales. La felicidad eterna que el ser viviente quiere puede obtenerse en el reino de Dios.
pero los olvidadizos seres vivientes que están bajo la influencia de las modalidades materiales carecen de información acerca del reino de Dios. Por consiguiente, el Señor viene a propagar el mensaje del reino de Dios, ya sea personalmente como en una encarnación o a través de su representante genuino, en la forma del buen Hijo de Dios. Esas encarnaciones o hijos de Dios no solo están haciendo propaganda para ir de vuelta a Dios dentro de la sociedad humana, su labor también se está llevando a cabo en todos los tipos de sociedades, entre los semidioses y entre aquellos que no son seres humanos. Así terminan los significados de su divina gracia Bhaktivedanta Swami, correspondientes al capítulo segundo del canto primero de Srimad Bhagavatam, titulado Divinidad y Servicio Divino. Bueno, entonces aquí termina este segundo capítulo del primer canto. Entonces, un resumen más o menos, un resumen muy corto del capítulo 2 es que después de ofrecerle reverencias a Sukadeva Goswami, a la personalidad de Dios, a Nara Narayan, a la madre Saraswati y a Srila Vyasadeva, y después de agradecerles a los sabios sus preguntas, Sutta Goswami comienza a responder. En primer lugar, explica que el bien absoluto para la generalidad de la gente consiste en prestarle al Señor Krishna un amoroso servicio devocional. Y luego explica que la enseñanza fundamental de todas las escrituras es que se debe oír hablar de la personalidad de Dios y adorarlo, recordarlo y glorificarlo a Él. Con lo cual, uno trasciende las modalidades materiales de la naturaleza y llega a conocer la ciencia de Dios. Sutta Goswami hace entonces una sinopsis de la ciencia de Dios, describiendo al Señor como el origen de los Purusha avatars y describiendo la superioridad del Señor Vishnu frente a los semidioses, la posición absoluta del Señor Krishna como el Señor crea los universos materiales y el Señor como la superalma, etc. Bueno, este verso cierra el capítulo segundo, mostrando el rol del Señor como sustentador y protector del universo. Entonces, después de crear y entrar en su creación, ahora Vishnu mantiene todo el universo mediante sus encarnaciones. Entonces, aquí hay otro ejemplo también, que es, así como un rey visita diferentes provincias para cuidar a su pueblo, el Señor desciende a diferentes mundos para mantener y proteger a sus devotos. Entonces, eso es algo que dice Srila Prabhupada. Krishna nunca deja de estar encarnado en algún universo, en algún mundo. Siempre está en su encarnación en el mundo material, como Krishna cuando lo vimos aquí hace 5000 años. En ese momento está en cualquier otro universo, porque siempre que se va de un universo llega a otro, de algún planeta llega al otro. Entonces siempre hay un lila manifiesto en algún sitio de la creación, que es gigante. En algún sitio de toda la creación hay un lila de Krishna justo ahora. Entonces, eso es lo que está pasando. Poco a poco está cambiando de un planeta al otro, o de un universo, o de una galaxia, un sistema solar, de un universo al otro, poco a poco, para proteger. Como un rey va de reino en reino para revisar cómo está todo, para orientarlos. Entonces lo mismo, está yendo de universo en universo en universo para orientarnos y ver cómo está. Entonces, Krishna está en todas partes y cuida de todos los seres, como cuando cuidó la tierra, por ejemplo, cuando Hiranyaksha le había robado, la había dejado en el fondo del océano causal. Él sacó la tierra como Varahadeva con sus colmillos y mató a Hiranyaksha, también con su hermano Hiranyakashipu, para proteger a Prahlad Maharaj. Él lo mató, y también esto no es muy conocido, pero sí, no se habla mucho, pero sí se sabe que Hiranyakashipu intentó matar a Prahlad de varias formas. Lo tiró a un pozo de serpientes, hizo que un elefante le pasara por encima. ¿Qué
¿Qué más? Lo tiró por un barranco, pero nunca le dio comida envenenada, pero nunca le pasaba nada, nunca jamás. Entonces, eso es un ejemplo de cómo Krishna protege a sus devotos puros. Cuando sus devotos están completamente entregados, saben que Él los va a proteger. Él los protege, no importa qué pase, entonces siempre nos va a proteger. Cada avatar tiene un propósito. Como Nrsimhadev era un avatar perfectamente planeado porque Hiranyakashipu, eso lo vamos a leer después en otro canto, creo que es el séptimo, tenía una bendición, que era que no podía morir ni por animales ni por humanos, ni por armas ni por puños, ni de día ni de noche, ni dentro ni fuera de algún sitio, tampoco ni en el cielo ni en la tierra. Y creo que había algo más. Ni por semidioses ni por humanos. Entonces, con estas son más. Pero más o menos esas son las principales. Entonces, claro, primero está ni por armas ni por puños. Entonces, por eso Nrsimhadev aparece con estas manos de león. Entonces, Hiranyakashipu muere por las manos del león. No son ni armas ni puños. Ni por animales ni por humanos. Nrsimhadev es, aparte de que es Dios, no es ni un animal ni un humano. Es una mezcla de humano con león. No es ni un animal ni un humano. Entonces, ni en el cielo ni en la tierra. Porque cuando Nrsimhadev mata a Hiranyakashipu, lo levanta y lo pone en su regazo. Entonces no es ni en el cielo ni en la tierra, ni de día ni de noche, porque cuando muere Hiranyakashipu es al atardecer, si no estoy mal. Es al atardecer, ni de día ni de noche. En el regazo de Nrsimhadev, en un asiento que estaba en una puerta, ni adentro ni afuera. Entonces, así es como pudo Nrsimhadev matar a Hiranyakashipu para proteger a Prahlad. Entonces, cada avatar tiene un propósito especial. Por ejemplo, Varaha tenía los colmillos, tenía una forma especial de jabalí también para poder rastrear la tierra, sacarla con facilidad, pelear también con más facilidad con Hiranyaksha. Entonces, y también lo mismo con Matsya, que tenía la forma de pez para poder salvar a los Vedas del diluvio. La forma de Kurma, que tenía la forma de una tortuga gigante para poder poner la montaña encima de él y poder batir el océano de leche. Entonces, todos los avatares, no solo los avatares, también las encarnaciones, como el señor Chaitanya, tienen un propósito especial, un propósito específico. Entonces, cuando nosotros recordamos los pasatiempos de Krishna, aumenta nuestra fe y nuestro cariño hacia Krishna, porque hay unos pasatiempos que son muy íntimos con Srimati Radharani. Entonces eso nos ayuda a acercarnos más a Krishna en una modalidad como de amistad, ay Krishna, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué te pasa? ¿No? Cosas así, uno se ríe de lo que hacen, de las bromas que hacen. Eso nos ayuda a acercarnos cada vez más a Krishna. Entonces, meditar en estos pasatiempos nos purifica y nos conecta con la bondad pura. Escuchar siempre los pasatiempos, ya sea lo mismo, siempre lo mismo, siempre nos va a ayudar a purificarnos. Entonces, aquí voy a decir una cita de Prabhupada, que es: Krishna viene para traer el alma condicionada con sus dulces pasatiempos, no por su necesidad, sino por su compasión. Krishna no necesita que nosotros... No tiene esa necesidad de... si fuéramos como no tiene la necesidad de un maestro espiritual, de que tienes que enseñar esto bien a tus discípulos, a tus devotos, para así poderlos llevarlos de vuelta a Dios. Entonces Krishna no lo hace por necesidad, Krishna lo hace por compasión, porque Él nos ve y dice... Él siente compasión por cómo estamos viviendo lejos de Él. Entonces Él viene y nos acerca poco a poco con algunos devotos, como Srila Prabhupada. Si no puede venir Él, envía a sus devotos: Bhaktisiddhanta Saraswati, Srila Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, los Goswamis. Entonces, el Señor crea, entra y mantiene la creación. Él crea
primero a Brahma, que sale de la flor de loto, de su ombligo. Entonces él crea y Brahma, perdón, él le da a Brahma el conocimiento para poder crear el universo. Entonces, directa e indirectamente él crea el universo. Él entra en el universo con sus avatares y también con sus en energía. Y también mantiene la creación también con estos avatares, viendo qué es lo que está pasando en el universo. A través de sus encarnaciones, guía a las almas hacia la perfección. Por ejemplo, el señor Chaitanya vino como Krishna mismo, pero con los sentimientos en la modalidad de Srimati Radharani, como el devoto perfecto. Siempre predicando, haciendo Sankirtan. Entonces hay una frase de Prabhupada que era un gran mono con una gran barriga. Si tú le dices que salte como Hanuman, no puede. Lo que es un poco confuso, lo tuve que leer varias veces y ni así cuando escuché una explicación recién lo entendí. Es como un gran mono, una persona con una gran barriga, con una gran... como con gran flojera, algo así. Como que no quiere hacer las cosas. Si tú le dices que salte como Hanuman, si tú le dices que predique, como Srila Prabhupada, como el señor Chaitanya, no puede hacerlo. Porque no está acostumbrado. Entonces, eso es mucho de lo que está pasando. No tanto en India, sino más por acá, en esta parte, en Sudamérica, en los países donde no hay mucha conciencia de Krishna. Que uno les dice a los devotos, pero ¿por qué no salen a predicar? Y los devotos, no, porque no estamos acostumbrados a predicar. Entonces lo que hacía Prabhupada es que cuando llegaban los devotos, Prabhupada los tenía ahí, los iniciaba, les daba conocimientos y le decía, bueno, ahora ya se acabaron las comodidades, decía Prabhupada, ahora tienes que ir a predicar. Y los mandaba a Reino Unido, a Canadá, a Rusia, a lugares, a África, lugares donde no había conciencia de Krishna. Los mandaba, siempre, siempre, siempre. Y si iban, si tenían éxito, si empezaban a abrir sus centros de Perica, enviaban más devotos para que los ayudaran. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Se tiene que enviar devotos de prédica, para que no se apague. No me acuerdo muy bien de ese ejemplo. Hay que dejar algo de hervir la leche. No me acuerdo muy bien de ese ejemplo. Si me acuerdo, lo diré después. Entonces, bueno, entonces esta es la conclusión de este verso. Entonces, tenemos que recordar siempre los pasatiempos de Krishna, porque eso es vivir, se podría decir que es vivir en su presencia. Krishna dijo, yo no soy diferente de mi nombre. Cuando cantamos Hare Krishna, ese mantra no es diferente que Krishna. Siempre hay que buscar la protección de Krishna y su guía. En el Bhagavad Gita, por ejemplo, él le está guiando a Arjuna, pero no solo a Arjuna, sino nos está guiando a todos nosotros. Esa es una guía. Su protección, rezarle a Nrsimhadev en Nrsimha Pranam. Entonces, aquí acaba la lectura de este segundo capítulo del primer canto. Vamos a leer el primer verso del tercer capítulo. Entonces vamos a entrar un poquito en contexto primero en el capítulo 3. Capítulo número 3. Krishna es la fuente de todas las encarnaciones. Sutta Goswami describe los pasatiempos de las encarnaciones de Krishna y concluye sus descripciones diciendo: todas las encarnaciones anteriormente mencionadas son o bien porciones plenarias o porciones de las porciones plenarias del Señor. Pero el Señor Sri Krishna es la personalidad de Dios original. Todas ellas aparecen en los planetas siempre que hay un disturbio creado por los ateos. El Señor se encarna para proteger a los teístas. Todo aquel que cuidadosamente y con devoción recite por la mañana y por la noche las misteriosas apariciones del Señor se libera de todos los sufrimientos de la vida. Esto es un poco más... vamos a ver a todos los avatares, en los 10 avatares en algún momento de esta lectura. Aparecen los avatares todos en el Srimad Bhagavatam. Todos, absolutamente todos. Este tema se va a cubrir un poco más también en el segundo canto. Y
En los siguientes cantos se va describiendo más a detalle en cada avatar. Entonces, Sutta Goswami procede a explicar diferentes temas, entre ellos el Virat Rupa, que es la forma universal de Krishna, que estamos viendo justo también en las clases del Bhagavad Gita en el templo, la autorrealización, la omnipotencia del Señor y las glorias del Srimad Bhagavatam. Luego, él responde a la última pregunta que le hicieron los sabios en el primer capítulo, en relación con quién está protegiendo los principios de la religión después de la partida del Señor Krishna. Este Bhagavad Puran, el Bhagavad Puran es el Srimad Bhagavatam. Este Bhagavad Puran es tan brillante como el sol, y ha surgido justo después de la partida del Señor Krishna a su propia morada, acompañado por la religión, el conocimiento, etc. Las personas que han perdido la visión debido a la densa oscuridad de la ignorancia de la era de Kali habrán de recibir la luz de este Purana. Sutta Goswami concluye diciendo: Oh brahmanas eruditos, cuando Sukadeva Goswami recitó el Bhagavatam ahí, en presencia del emperador Parikshit, yo lo oí a él con suma atención, y en consecuencia, por su misericordia, aprendí el Bhagavatam con ese eminente y poderoso sabio. Ahora trataré de hacerles oír exactamente lo mismo, tal como lo aprendí de él y como yo lo he comprendido. Entonces, este capítulo 3 sigue siendo una pequeña introducción que da Sutta Goswami sobre el Bhagavatam. Y en el capítulo 4 ya empezaremos con la aparición de Narada Muni y seguiremos poco a poco ya entrando más a pasatiempos, porque esos primeros 3 capítulos son más como preguntas y respuestas entre Sutta Goswami y los sabios. Entonces en el capítulo 4 ya entraremos más a pasatiempos, historias de sabios. Entonces vamos con el primer verso del capítulo 3. Capítulo 3, Krishna es la fuente de todas las encarnaciones. Texto 1. Sutta uvacha Jagrihe Paurusham Rupam Bhagavan Mahat Adivi Sambutam Soda Shakalam Adoloka Sisrikshaya. Traducción palabra por palabra. Sutta uvacha. Sutta dijo: Jagrihe, aceptado. Paurusham, porción plenaria como la encarnación Purusha. Rupam, forma. Bhagavan, la suprema personalidad de Dios. Mahatadivi, con los ingredientes del mundo material. Sambutam, así pues ocurrió la creación de Sodasha Kalam, 16 principios primarios. Adao, en el comienzo. Loka, los universos. Sisrikshaya, con la intención de crear. Traducción completa. Sutta dijo: al principio de la creación, el Señor se expandió primero en la forma universal Purusha y manifestó todos los ingredientes para la creación material. Y así pues, en el comienzo ocurrió la creación de los 16 principios de la acción material. Esto tenía por objeto crear el universo material. Significado por Srila Prabhupada. El Bhagavad Gita declara que la personalidad de Dios, Sri Krishna, mantiene estos universos materiales mediante la extensión de sus expansiones plenarias, de modo que esta forma Purusha es la confirmación del mismo principio. La personalidad de Dios original, Vasudeva o el Señor Krishna, quien es famoso como el hijo del rey Vasudeva o el rey Nanda, está colmado de todas las opulencias, todas las potencias, toda la fama, toda la belleza, conocimiento y renunciación. Parte de sus opulencias se manifiestan como el Brahman impersonal y parte de sus opulencias se manifiestan como Paramatma. Ese aspecto Purusha de la misma personalidad de Dios, Sri Krishna, es la manifestación Paramatma original del Señor. Existen 3 aspectos Purusha en la creación material, y esta forma, a quien se conoce como Karanodakashayi Vishnu, es la primera de las 3. Las otras son conocidas como Garbhodakashayi Vishnu y Shirodakashayi Vishnu, que habremos de conocer uno tras otro. Los innumerables universos se generan de los poros de Karanodakashayi Vishnu, y en cada uno de los universos el Señor entra como Garbhodakashayi Vishnu. En el Bhagavad Gita también se menciona que el mundo material es creado en ciertos intervalos de tiempo, y luego es destruido de nuevo. Esa creación y destrucción
se realiza por la voluntad suprema, debido a las almas condicionadas o los seres vivientes, Nitya Vada. Los Nitya Vada, o las almas eternamente condicionadas, tienen el sentido de la individualidad o ahankara, que les dicta disfrutar de los sentidos, cosas que no pueden tener por constitución. El Señor es el único disfrutador, y todos los demás son disfrutados. Los seres vivientes son disfrutadores predominados, pero las almas eternamente condicionadas, olvidando esa posición constitucional, ambicionan disfrutar mucho. En el mundo material se les da a las almas condicionadas la oportunidad de disfrutar de la materia y a la vez se les da la oportunidad de entender su verdadera posición constitucional. Aquellas entidades vivientes afortunadas que después de muchísimos nacimientos en el mundo material captan la verdad y se entregan a los pies del loto de Vasudeva, se unen a las almas eternamente liberadas, permitiéndoseles así entrar en el reino de Dios. Después de esto, esas afortunadas entidades vivientes no tienen que venir de nuevo a la esporádica creación material. Mas aquellos que no pueden captar la verdad constitucional se funden de nuevo en el Mahatattva, en el momento de la aniquilación de la creación material. Cuando la creación se monta de nuevo, ese Mahatattva vuelve a dejarse en libertad. El Mahatattva contiene todos los ingredientes de las manifestaciones materiales, incluyendo las almas condicionadas. Dicha Mahatattva se divide primero en 16 partes, o sea, los 5 elementos materiales burdos, los 11 instrumentos funcionales o sentidos, y es como una nube en el cielo claro. En el cielo espiritual, la refulgencia Brahman se difunde por todas partes y todo el sistema deslumbra con luz espiritual. El Mahatattva se forma en algún rincón del vasto y limitado cielo espiritual, y la parte que así queda cubierta por el Mahatattva se denomina cielo material. Esa parte del cielo espiritual, denominada Mahatattva, es únicamente una insignificante porción de todo el cielo espiritual, y dentro de ese Mahatattva hay una infinidad de universos. Todos esos universos los produce colectivamente Karanodakashayi Vishnu, también llamado Mahavishnu, quien simplemente lanza su mirada para fecundar el cielo material. Jai Srila Prabhupada y Jai. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de el primer verso de el capítulo 3 del canto primero de Srimad Bhagavatam. Entonces, este verso inicia el capítulo 3, titulado Krishna es la fuente de todas las encarnaciones. Aquí se describe el comienzo de la manifestación material, se describe un poco la creación, cuando el Señor Supremo adopta su forma Mahavishnu o el Purusha Avatar. A partir de esa forma surgen todas las encarnaciones. De esa forma original de Mahavishnu surgen absolutamente todas las encarnaciones. Y la idea central es, el Bhagavatam nos enseña que el universo no surge del azar ni de una reacción química, sino de la voluntad del Ser Supremo. Entonces, aquí está describiendo Sutta Goswami la expansión del Señor como Purusha Avatar que activa los elementos de la naturaleza material. Este verso establece el principio de que Krishna es la fuente de todas las formas divinas, incluso de las expansiones encargadas de la creación. El mensaje central, el Señor no está limitado al mundo espiritual. Incluso la creación material ocurre bajo su control y compasión. Entonces debemos comprender primero el propósito de la creación. El mundo material no es un castigo, sino una escuela. Venimos al mundo material porque nosotros caemos de nuestra posición original aquí, en Goloka Vrindavan. Entonces, porque tuvimos envidia de Krishna. Entonces venimos a este mundo material como personas que no saben absolutamente nada de Krishna, ni ningún otro conocimiento. Cuando nacemos no sabemos nada. Entonces es una escuela. Para poder regresar de vuelta a Goloka Vrindavan, a Vaikunta, tenemos que estudiar esta ciencia de Dios para poco a poco ir acercándonos más a Él.
El Señor crea el mundo para que las almas olvidadizas recuerden su relación eterna con Él. Porque no tanto acá, más en India es muy complicado, la verdad, olvidarse de Krishna. Porque no solo están los templos o los devotos, sino que también las marcas. Hay algunas marcas Govinda o hay incluso las estaciones de servicio como Gopal Gas. Entonces es muy complicado olvidarse de Krishna en algunos lugares. En el templo, por ejemplo, o en este caso en India, en una parte de India. Entonces nosotros tenemos que ver la mano de Dios en todo, como que el control de Dios en todo, porque nada ocurre al azar. Cada átomo se mueve por la energía de Dios. Cuando veamos así la realidad, vamos a dejar de sentirnos separados de Krishna. Tenemos que recordar que Krishna es la fuente de todo. Incluso los dioses, como Brahma, que salió de su ombligo, viene de él. Salió una flor de loto de su ombligo y de esa flor de loto nació Brahma. Shiva también depende de Krishna. Entonces, este verso marca la base del principio. Krishnastu Bhagavan Swayam. Krishna es la suprema personalidad de Dios original. Entonces, esto tiene que inspirarnos para la práctica devocional, porque así como el Señor crea por compasión, nosotros también podemos usar nuestras energías, nuestro tiempo, nuestra mente, nuestras palabras al servicio de Krishna, predicando, escribiendo libros donde explique un poco más, simplemente, tal vez para los que no son devotos, explicar un poco más simple esta ciencia de Krishna. Entonces el Señor Supremo Krishna inicia la creación mediante su expansión como el Purusha, no por necesidad, sino por misericordia. Eso ya lo hablamos un poco en el verso anterior. Todo lo que existe proviene de su energía. Reconocer esto nos ayuda a ver el mundo con visión espiritual. Todo está controlado y poseído por Krishna. Al recordar que incluso la creación material es una expansión de su compasión, fortalecemos nuestra fe y gratitud hacia Él. Entonces, el Señor Krishna, aunque está situado en su morada espiritual, supervisa la creación, el mantenimiento y la disolución de los mundos materiales mediante sus expansiones plenarias. Así, todo el universo actúa bajo su mirada benévola. Este es un verso del Bhagavad Gita, el verso 10 del capítulo 9. Entonces, bueno, yo voy a acabar aquí con este significado de esta charla sobre este verso. Entonces, si tienen alguna pregunta, voy a hablar un poco más, pero si tienen alguna pregunta, vayan poniéndola en los comentarios y yo la voy a responder después. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema. Estos últimos 15 minutos que quedan. El día de ayer fue Bahulastami, y Bahulastami es el día de la aparición de Radhakunda. Entonces, el Radhakunda es un lugar muy trascendental. Hay un texto, no me recuerdo muy bien cuál exactamente, pero dice: de todo el mundo, el lugar más sagrado es India. De toda India, Brindavan. De Brindavan, Govardhan. Y de Govardhan, el Radhakunda. Específicamente el Radhakunda. Es el lugar más adecuado para abandonar el cuerpo, es el lugar más puro de todo el universo. Entonces, el Radhakunda, también dice los Goswamis, los discípulos del señor Chaitanya, el Radhakunda no es diferente de Radharani misma. Entonces, cuando entramos al Radhakunda, uno no nada, como siempre que nada, se tira, uno entra con respeto, porque es la forma líquida, por así decirlo, de Srimati Radharani. Entonces, uno entra de a pocos y se sumerge simplemente por arriba de la cabeza y vuelve a salir. No nada, ni se tira, ni salta en el agua. Entonces, bueno, ¿por qué aparece el Radhakunda? El Radhakunda apareció, primero, vamos a ponernos un poquito en contexto. Krishna iba a tener una danza rasa ese día de Bahulastami. Y como tenía una danza rasa, se estaba acomodando, se estaba poniendo su turbante, su pluma de pavo real, estaba escogiendo cuál de sus flautas era la mejor para la ocasión, su dhoti blanco, su chal, se estaba acomodando, se estaba arreglando el pelo y escuchó que habían gritos afuera, escuchó que la gente corría.
y escuchó como unos pasos así grandes, grandes. Y cuando salió y le preguntó a alguien qué estaba pasando, le dijo que había un demonio, un gran demonio, que había tomado la forma de un toro gigante. Entonces, y que el toro gigante estaba desviando el río Yamuna, estaba destruyendo las casas, estaba atacando a las personas. Entonces eh, Krishna se dispone a pelear con este demonio que se llamaba Aristasura. Entonces Aristasura era un demonio, no era un toro, era un demonio que había tomado la forma de un toro y que con esa forma del toro se estaba disponiendo a pelear con Krishna. Entonces Krishna empezó a pelear, lo agarró de la pata, le dio vueltas, lo tiró, pero no pasó nada. Aristasura volvió, embistió con la cabeza a Krishna, pero a los toros se los domina por los cuernos. Entonces Krishna agarró las astas de Aristasura y se subió encima de él. Entonces, y con una de las astas, uno de los dos cuernos de Aristasura lo rompió y con ese cuerno le pegó en la cabeza. Y Aristasura se cayó y ahí abandonó el cuerpo. Le empezó a sangrar la boca y ahí abandonó el cuerpo. Entonces, bueno, Krishna estaba contento, todos estaban felices porque ya había acabado con Aristasura. Es un pasatiempo muy corto, siempre. La batalla con Krishna. Las batallas de los demonios con Krishna siempre son muy, muy cortas. Porque Krishna es todopoderoso. Y finalmente, Krishna otra vez se vuelve a arreglar el dhoti. El chadar lo limpia del todo el polvo, un poquito de sangre de Aristasura, se arregla el turbante y otra vez la pluma de pavo real, se pone su flauta en el cinturón y se va a ver a las gopis. Y cuando llega a ver a las gopis le dicen, no. Y Krishna dice, ¿por qué? ¿Por qué no? Y Radharani se voltea así y le dice, no me toques. Y Krishna dice, ¿pero qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no quieres que te toque? ¿Por qué no quieren que esté con ustedes? Entonces, los gopis dicen, no, porque tú has matado a un toro. Y el toro es el símbolo de la religión, el símbolo del Dharma. Entonces Krishna dijo, pero eso no era un toro, eso era un demonio que se había disfrazado de toro. Entonces, los gopis dijeron, no, porque nosotros le hemos preguntado a Purnamasi. Purnamasi, ella es la maestra espiritual de todos, absolutamente todos los Brajavasis. Entonces ella dijo, no, porque nosotros escuchamos de Purnamasi. Esto lo vamos a ver también más adelante en el Srimad Bhagavatam, creo que es el canto sexto. Escuchamos de Purnamasi que cuando Indra había un demonio que había tomado la forma de un devoto. Entonces cuando Indra mata a ese demonio, se llamaba Britasura. Cuando Indra mata al demonio, él recibe las reacciones pecaminosas de haber matado a un devoto. Lo persigue la personalidad del pecado. Eso ya lo vamos a ver en el sexto canto. Entonces, estaríamos más o menos en lo mismo. Porque tú has matado a un toro, pero está en la forma de un demonio. Pero esta historia cuenta que no importa que sea un demonio, sino la forma que adquiere, dependiendo de la forma que adquiere, vas a obtener la reacción pecaminosa. Entonces tú tienes la reacción pecaminosa de matar un toro. O sea, eres un impuro, has matado un toro. Entonces dijo Krishna, ¿qué puedo hacer? Porque yo no puedo vivir sin ustedes. ¿Qué puedo hacer para volver a purificarme? Para poder volver a jugar con ustedes, bailar con ustedes, tocarlas. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, Radharani y las gopis empiezan a hablar y dicen, ya sabemos qué tienes que hacer. Tienes que ir a bañarte en absolutamente todos los tirtas, todos los lugares de peregrinación sagrados que tengan un kunda, un sarovar, en todo el universo. Entonces Krishna se queda, ¿pero qué? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Qué? Es imposible. Entonces las gopis dijeron, no sabemos, pero así es en los Vedas. Cuando uno mata a un toro, tiene que bañarse en todos los lugares sagrados del universo. Entonces Krishna estaba diciendo, ya sé lo que voy a hacer. De su pelea con Britasura lo había levantado con la cabeza cuando estaba agarrado con los cuernos. Y cuando había bajado la cabeza con fuerza, había estampado a Krishna en el suelo de pie.
y él cayó con el pie derecho, si no estoy mal. Entonces ese pie derecho había dejado una huella grande en el suelo. Entonces Krishna dijo, ya sé lo que voy a hacer. Se acercó a la huella, que era más o menos de ese tamaño, una huella grande. Su pie no es así, ¿ok? La huella que había dejado era así porque había caído con fuerza. Entonces Krishna lo tocó con el pie otra vez, pateó el suelo así. Y de eso se agrandó la huella. Se agrandó más la huella, más o menos del tamaño de este cuarto, más o menos. No tan profundo, pero de este tamaño, grande. Entonces la huella se agranda y Krishna hace unas oraciones especiales para llamar a todos los ríos sagrados. Entonces Krishna llama a las gopis y dice, mira, todos los ríos sagrados están aquí adentro de mi kunda, de mi Krishna kunda, de mi Syama kunda. Entonces Radharani dice que eso no es posible, dice Radharani. Entonces Krishna dice, ¿no? Entonces empieza a llamar a cada semidios. Todos los ríos del mundo, todos los océanos del mundo tienen un semidios específico. No importa si es el río, cualquiera, no solo los ríos de India, los ríos de todo el mundo tienen un semidios específico para ese río. Entonces empiezan a salir no solo todos los ríos, sino todos los lugares sagrados con sus respectivos semidioses, semidiosas. Entonces empiezan a presentarse uno por uno. Yo soy Yamuna, yo soy el Ganga, yo soy el Prema Sarovar, yo soy el río Krishna, hay un río que se llama Krishna, yo soy el río Narmada, yo soy el río Brahmashruta, creo que se llama ese río. Entonces así poco a poco se van presentando, y a medida que se van presentando entran, se presentan y entran, y llenan el Syama kunda. Entonces Radharani dijo, no, yo voy a tener mi propio kunda. Nosotros no tenemos que entrar en tu kunda, porque Krishna, cuando terminó el kunda, las gopis se quedaron así. Y Krishna entró al kunda y se purificó y dijo, ya, ahora sí pueden entrar conmigo. Pero los gopis dijeron no, porque esa agua está contaminada con tus pecados. Nosotros no vamos a entrar ahí. Entonces Radharani dijo, nosotras vamos a tener nuestro propio kunda. Tú no vas a poder entrar, le dijo Radharani. Tú estás prohibido de entrar a ese kunda. Entonces Radharani se sacó los brazaletes, las niñas, las Matajis Brayavasi sobre todo, tienen todo ese brazo lleno de brazaletes hasta acá. O incluso más, tienen muchos brazaletes. Entonces Radharani se saca un brazalete de cada brazo y empieza a acabar con esos brazaletes. Y las mira a las gopis y las gopis están así. Y Radharani le dice como, ¿qué están esperando? Ayúdenme. Y todas las gopis se sacan los brazaletes y empiezan a acabar. Y después de un rato habían hecho algo así. Más o menos. Entonces dijeron, ay, pero con esto nunca vamos a terminar. Y siguieron y al final sí consiguieron algo un poco más grande. Y dijeron, bueno, ahora hay que llenarlo. Vamos al Yamuna. Entonces, bueno, en esa época todo estaba más cerca. Actualmente el Yamuna está más o menos 1 hora de Govardhan. En carro, 1 hora en carro de Govardhan. Entonces dijeron, pero es muy largo el camino hacia el Yamuna desde Govardhan, desde acá. Es muy largo el camino, no nos vamos a demorar mucho, no importa. Porque eran miles, por no decir millones de gopis. Entonces empezaban todos con sus jarrones en la cabeza, empezaron a caminar hacia el Yamuna. Y salían y al mismo tiempo que salían regresaban. Era como una cadena así entre el Radhakunda y el Yamuna. Pero echaban el agua y no se llenaba nada. Entonces el Radharani dijo, hay que parar. Y dejó que las gopis que iban al Yamuna se vayan y regresaran. Y cuando regresó la última gopi, Radharani dijo, no podemos. Tenemos que hacer algo más. No sé qué podemos hacer. Y Krishna seguía en su kunda. Y dijo, pero yo puedo hacer una abertura. Porque estaban juntos los dos, estaban uno al lado del otro. Pero había un poco de tierra en el medio. Entonces dijo, yo puedo hacer una abertura para que pase el agua. Y las gopis estaban ya rendidas y dijeron, ya, está bien. Entonces Krishna hizo una abertura y el agua de Syama kunda entró también al Radhakunda. Entonces eso fue a la medianoche, casi medianoche, y a la medianoche exactamente Krishna y Radharani entran al Radhakunda, solo al Radhakunda, ya no al Syama kunda. Y los amigos de Krishna, los pastorcitos, no
ni siquiera ellos estaban permitidos que entren al Radakunda. Por ejemplo, Madhumangal, Subal, Balaram incluso se quedaban en el Shyamakunda y jugaban desde ahí con ellos. No entraban al Radakunda. El Radakunda era exclusivo para Krishna y las gopis. Entonces, esa es la historia de cómo aparece Radakunda. Después, el Radakunda se perdió. Con el paso de los años, el Radakunda terminó perdido. No se sabía dónde estaba. Había un pozo que decían que era el Radakunda. Había unos campos de arroz que también decían que era el Radakunda. Había un campo de cultivo que también decían este es el Radakunda. Entonces no se sabía dónde estaba el Radakunda. Es más o menos lo que pasó con el lugar de nacimiento del señor Chaitanya. Pero eso ya lo voy a contar en otro momento. Entonces el señor Chaitanya, sucede que el señor Chaitanya llega a India. A Vrindavan, porque estaba haciendo una peregrinación. Entonces el señor Chaitanya llega a Vrindavan y pregunta ¿dónde está el Radakunda? ¿Dónde está el Radakunda? Y todos le dicen no sabemos, está perdido desde hace mucho tiempo, no sabemos dónde está el Radakunda. Y el señor Chaitanya empieza a buscar y en un momento entra en el pozo que decían que era el Radakunda, en el pozo, y no dijo este no es el Radakunda. Y entró en el campo de arroz también y estaba paseando por el campo de arroz y cuando tocó el agua del campo de arroz se desmayó y cuando se levantó dijo no, este es el Radakunda, estos son el Radakunda y el Shyamakunda, tengo que llamar a mis discípulos. Llamó a los 6 Goswamis de Vrindavan, a Rupa Goswami, Sanatana Goswami, bueno, a Gopal Bhatta Goswami no, porque no estaba todavía, a Raghunath Das Goswami, Raghunath Bhatta Goswami, y Jiva Goswami tampoco estaba, y a Narottam Das Thakur, Vishwanath Chakrabarti, más los que estaban más como en Vrindavan que en otros sitios. Rupa Goswami, Sanatana, Narottam, Krishnadas Kaviraya, también el que escribió, no, Krishnadas Kaviraya no lo conoció, Vishwanath Chakrabarti, 4 o 5 más o menos, llamó y dijo quiero que amplíen todo esto, quiero que lo hagan grandes fundas, quiero que los fundas sean grandes. Entonces con la ayuda de todos los Brajavasis empezaron a sacar el arroz, todo el barro que hay en los campos de arroz. Si ustedes han visto campos de arroz saben que hay mucho barro. Entonces empiezan a sacar todo el barro, y encuentran el Kankan Kunda. Vamos a decirle el Kankan Kunda, que es Kankan significa pulsera. Entonces es el Kunda que hicieron con las pulseras, que lo dejaron al fondo. Y aparte de eso ampliaron más grande el Radakunda. Si ustedes ven las fotos van a ver que el Radakunda es gigantesco. Entonces, y lo mismo con el Shyamakunda, pero el Radakunda es cuadrado y el Shyamakunda tiene la forma del pie derecho de Krishna. Entonces, si ustedes ven las fotos van a ver que son bastante más grandes de lo que yo les he explicado, justo por eso, porque el señor Chaitanya con la ayuda de todos los Brajavasis los escarbaron grandes. Y después, ya con el tiempo, creo que fue Raghunath Bhatta Goswami, él lo remodeló todo, absolutamente todo, hizo escalones como está ahora. Fue uno de los discípulos del señor Chaitanya el que lo hizo como está ahora. Entonces, así fue como redescubrieron el Radakunda. Entonces se tiene la costumbre de que el día de Bahulastami, no el día de Bahulastami, sino el día anterior. El día anterior se va al Radakunda y a la medianoche del cambio del día anterior a Bahulastami, todos entran al Radakunda. A las 12 y hay mucha gente y es muy lindo. Entonces, bueno, yo voy a parar acá, ya son las 8 en punto. Así que, bueno, Haribol, mis reverencias, nos vemos en el templo y nos vemos la próxima semana también. Yo voy a estar aquí todos los martes para hablar con ustedes en esta clase. Oh, y también discúlpenme este puntito negro que está por aquí, es un error de la cámara. Así que, bueno, Haribol, mis reverencias.